entrar en materia. Vámonos al libro de Mateo. Prendan sus Biblias, abran sus Biblias. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, y hoy vamos a ver la parte de la autoridad de Jesús puesta en duda. Aquí al sermón se le puso autoridad versus autoridad. Autoridad contra autoridad. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, mis hermanos, entonces esa es la parte que nos corresponde ahora tocar en la consecutividad, en la predicación expositiva de Mateo. Vamos a entrar en esos versículos. Así que, ¿ya estás listo? Amén. Y cito: cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Y Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y viene la pregunta, hermanos: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos a la multitud, porque todos tienen a Juan, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él a su vez les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo, y éste respondió: yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, y bendito sea, Señor, que nos has permitido de nueva cuenta tanto la salud como la voluntad para estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, como tu pueblo, como tus hijos, haciendo comunión, Padre, esperando ansiosamente este día, Señor, para ser ministrados directamente por ti, Señor. Ya hemos atravesado, Señor, la liturgia, en donde a través de la comunión hemos depositado en ti las cargas que traemos. Te hemos pedido perdón, Señor, por lo que te hemos ofendido y hemos pecado. Y hoy queremos, mi Dios, regocijarnos y alimentarnos con esta porción. Queremos, Padre, que aunque la palabra sea dura y nos golpee la raciedad de nuestro necio corazón, la aceptamos, mi Señor. Que tú nos des la capacidad en este día de poder practicarla, Señor, porque tenemos un entendimiento que proviene de ti. Y sabemos que esa enseñanza proviene de lo alto. Gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a ver acerca de la situación, de lo que estábamos comentando ahorita, de la autoridad de Jesús. Y sí se nombra autoridad contra autoridad porque
nosotros vemos que Jesús tiene una autoridad, pero también aquí en la tierra hay gente puesta en autoridad, ¿estamos de acuerdo? Gente que Él ha puesto en autoridad, porque toda la gente que está puesta en autoridad proviene de Él, dice la palabra. Pero, ahí están los famosos peros, ¿no? Así como les dijo Jesús, no les voy a responder, pero sí les respondió. Entonces, vamos a ver de qué manera está la autoridad y hasta dónde llega la autoridad de un ser humano y hasta dónde llega la autoridad de Dios y de qué manera nosotros tenemos que practicar la espiritualidad que Dios nos da, ¿sí? Y pedirle misericordia para que nos deje ver hasta dónde tenemos también que obedecer la autoridad del hombre, ¿no? Ya saben que la palabra es muy enfática y dice algo muy claro: obedeced antes a Dios que a los hombres, ¿sí? Pero sí es importante también obedecer a las cuestiones que Él ha puesto aquí. Seguimos observando las vivencias de nuestro Señor Jesucristo. En la última semana que caminó en la tierra, esto es lo que estamos viendo ahorita, la última semana que nuestro Señor caminó en la tierra, ¿ok? Y observamos su autoridad como Mesías. Ahí vamos a observar una autoridad que tiene como Mesías en la entrada triunfal, en su coronación, recuerdan, aquí en la tierra. Y la limpieza del templo también es sinónimo de autoridad. Esa autoridad es poder, mando, facultad, potestad, jurisdicción, privilegio. Todo esto representa a Jesús para nosotros como autoridad. Te lo voy a volver a repetir. Es poder, mando, facultad, potestad, jurisdicción, privilegio. Todo esto representa la autoridad de Jesús para nosotros y para el mundo. Lo que sucede es que el mundo no aprecia la autoridad de Jesús. Y a veces nosotros, sus hijos, nos confundimos un poco en la autoridad de Jesús. ¿Ok? Una sola persona puede ejercer control sobre la vida de otras personas cuando es puesta en autoridad. ¿Estamos de acuerdo? A ti te dan una autoridad. Ahorita varios de mis hermanos que están en servicios están puestos en autoridad por Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Y cuando ellos asumen ese control, pueden ejercer control sobre la vida de otras personas. Pueden ejercer control. Mira, por decir ahorita, mi hermana Elena vino y le dijo de una manera muy amable que sus cosas de mi hermana deben de ir abajo, porque ya así lo vamos a hacer el ejercicio, ¿no? En cuanto nosotros vayamos terminando, se te van a dar indicaciones y es una autoridad que tenemos y en ese momento tenemos un control sobre ti. Sí. Aquí lo importante es ver que no sea nocivo, que no sea manipulador, que no sea encajoso, que no sea tirano la autoridad. ¿Sí me explico? Ok, para que tú lo vayas observando. Vamos a ver el primer versículo, hermano, que está en Marcos 1. Vámonos al Evangelio de Marcos. ¿Sí va a haber versículos? Ok, muy bien. Vámonos a Marcos, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 21. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Fíjate muy bien, ¿eh? Esto es algo que tú tienes que observar y tienes que imitar. Si tú quieres enseñar a alguien, tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque fíjense a lo que dice más adelante. Alguien enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue? ¿Cómo dice lo que sigue? Y no como los escribas.
¿Por qué, hermano? Porque los escribas eran gente que enseñaban, pero no tenían autoridad, por una simple y sencilla razón. Ellos no hacían lo que enseñaban, así de fácil. Si tú quieres enseñarle a alguien obediencia, tú tienes que ser obediente. Si tú le quieres enseñar a alguien humildad, tú tienes que empezar a ser humilde. ¿Tú sabes cómo se es humilde? Porque también es importante que cuando enseñes, sepas el concepto de Dios, de las cosas que Él está enseñando y de lo que tú vas a enseñar. Entonces, si a alguien le vas a enseñar humildad, lo más fácil decirte sería, y si tú eres una persona soberbia, jactanciosa, prepotente, o sea, ¿cómo puedes enseñar? Caes en el punto del escriba, ¿no? ¿Cierto o no? Ahora, si yo empiezo a practicar la humildad, yo sé que cuando vine a este mundo, vine con una fuerza, vine con una dinámica, vine con una inteligencia, vine con, ¿qué más? Con voluntad, vine con emociones, y es algo que bulle en mí. Y cuando yo llegué aquí, tengo que entender primero que llegué muerto espiritualmente, ¿verdad? Pero con esa fuerza que me mueve, ese espíritu, ese aliento de vida que me levanta para lo malo. Entonces, cuando Cristo me regenera, cuando Cristo me hace nacer de nuevo, ahí está ese brío todavía, ¿cierto? Pero lo hemos ejemplificado como una persona salvaje que llega a este mundo y que ahora, a través de Cristo, toda esa situación que bulle en mí va a ser sometida a su autoridad. Y entonces esa es la verdadera humildad, que mi fuerza, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, el que yo ame, el que yo quiera, el que yo, todo lo que yo soy, ahora está puesto a la voluntad del Señor para que Él me guíe como un caballito que era salvaje y ahora se deja guiar. El caballo, cuando es salvaje y ya es amaestrado, no pierde su brío, hermano. Ahora el brío que tiene ya está conducido por su domador. ¿Quién es nuestro domador? Dios. Entonces, por esa situación le está diciendo aquí, en ese momento, vamos a ver el 23, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Preguntaba el demonio. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. ¿Con qué? Con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú realmente hoy quieres tener autoridad, hermano, debes obedecer a Dios y debes practicar lo de Dios para que tú puedas enseñar a alguien y no seas como la gente del mundo que te enseña, que te quiere enseñar, que te manda, pero no hace lo que ellos están enseñando. ¿Ok? Entonces, a través de esto dice que el gobernante, los padres de familia, los maestros, ¿hay aquí algún maestro? Los pastores, los falsos maestros, toda sociedad está organizada de esa manera para llevar un orden. De lo contrario, existe la posibilidad de la anarquía y el caos. Estos que les mencioné están puestos bajo autoridad, ¿sí o no? ¿Sí? Un gobernante está puesto en autoridad. ¿Qué hace un gobernante? Planes, proyectos, cobra impuestos, con los impuestos hace esto, hace aquello.
Y nosotros, hermanos, no estamos para estarlos juzgando, en el sentido, condenando más bien. No estamos para estarlos condenando si se roban o no el dinero. Tenemos que orar por ellos. ¿Los padres de familia tienen autoridad? Sí. ¿Los maestros? Sí. ¿Los pastores? También. ¿Los falsos maestros? También tienen autoridad. Toda sociedad está organizada de esa manera para llevar ¿qué? El orden. No, o sea, el orden. Porque si no hay una autoridad, dice que lo contrario, existe la posibilidad de una anarquía y caos. ¿Qué es una anarquía? ¿Perdón? Un hombre sin Dios y sin ley. ¿Sí se entiende? Kevin dice, donde no hay gobierno, o sea, cada quien hace lo que quiere. Y nosotros, en nuestro interior, tenemos un anarquista, pero natural. ¿No? Te dicen, haz esto, no. Arregla aquello, no. Limpia tu cuarto, no. Al rato, mañana, después. Oye, pero no, o sea, somos anárquicos por naturaleza. Entonces, por eso, en la sociedad debe existir todo esto. Primera de Corintios 14:33. Primera de Corintios 14, ¿y ahora sí ya hay? No. Primera de Corintios 14:33. Y cito, porque Dios no es un Dios de ¿qué? Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios tiene un orden. Dios tiene un orden tan perfecto que el sol está alineado de una manera tan perfecta que es por eso que tenemos vida. Con 1 milímetro, dicen los que saben, los científicos, que se desviara tantito, ¡pum!, nos achicharramos. Se sale de orden todo. Mareas, mares. Por eso cuando él dijo, hasta aquí es el límite, hasta ahí era, porque tiene todo ordenado, todo perfectamente ordenado. Sí se empiezan a dar cuenta la autoridad suprema, ¿qué es lo que tiene? Ahora vamos a observar y con detenimiento el conflicto más encarnizado que existe, un conflicto fuerte, un conflicto latente, casi permanente, cuando la autoridad de Dios Todopoderoso es rechazada por los seres humanos. Esto es un problema. Nosotros vivimos así antes, ¿sí o no? Sí vivimos así. Rechazábamos la autoridad de Dios, llenos de orgullo y de soberbia. Esto es lo que representa los sacerdotes y los ancianos, que en ese momento están con él. Sacerdotes y ancianos cuestionan a nuestro Señor al decir, ¿de dónde proviene la autoridad que tú ejerces? ¿Con qué autoridad haces eso? Todo en el sistema religioso durante el ministerio de Jesús fue amenazado, confrontado y puesto al desnudo. Todo. ¿Sí han observado eso, hermanos? ¿Que a eso vino Jesús? A tirarles, decía mi abuela, su teatrito. A eso vino. O sea, todo el sistema religioso durante el ministerio de Jesús en la tierra, que fueron 3 años, fue amenazado, confrontado y puesto al desnudo. O sea, los desenmascaró, para que me entiendas. Les habló con la verdad y los tiró todas sus mentiras. Por eso estos llegaban y decían, oye, ¿con qué autoridad? Decía el video que lo más reciente probablemente que ellos llegaron a confrontarle, ¿qué era? ¿Quién observó el video? Ay, hermanos, está bien que Suri tiene la voz tipluda, pero si se escucha bien. Decía el video que lo más probable que ellos confrontaron a Jesús, que con qué autoridad hacía esto, fue porque llegó y limpió el templo y los corrió a varazos, ¿no? Y les dijo, sáquense de aquí, ladrones, cueva de ladrones, ¿no? ¿Cierto o no? Y aquellos se quedaron así como estupefactos, ¿no? Por eso llegaron y dijeron, oye, ¿quién te dio autoridad para hacer esto, no?
Pues ellos eran los que tenían esa autoridad. No había más. Entonces probablemente esa fue uno de los de cómo. Pero si ustedes observan bien, desde que inicia su primer sermón, los pone en jaque. No sé si recuerdan que el primer sermón que dio en una sinagoga lo quisieron desbarrancar, o sea, lo quisieron despeñar de una barranca. Cuando les dijo acerca de la viuda de Sarepta y de los leprosos que había curado el Señor y que ninguno era israelita, todos eran gentiles, se enojaron. Cuando les dijo, oye, esta palabra que les leo delante de ustedes está presente, y se enojaron. Desde el inicio de su ministerio, Jesús puso, amenazó, confrontó y desnudó el sistema falso religioso. Por eso nosotros, hermano, no callamos. Por eso nosotros tenemos que denunciar. Ayer estuvo conmigo de nuevo este amigo y de veras que es muy, moralmente es un hombre muy correcto, es un caballero, de verdad, el testigo de Jehová. Y viene con la intención tal vez de convencerme, ¿no? Y he ido suavecito. Pero la próxima vez que Dios nos junte, entonces sí le voy a decir que él está en condenación, que está en el infierno, y le voy a dar todas las bases. Ahí tengo hasta un tríptico, hermano, de todas las anomalías que una secta genera. Entonces, dice aquí, a pesar de estar dividido este sistema religioso estaba dividido. ¿Sí sabían eso o no? ¿Cómo estaba dividido? Estaba dividido porque los fariseos estaban en contra de los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Y después estaban los escribas, que era una élite muy rica, y casi no querían a los escribas, que eran más pobrecitos. Y luego estaban los herodianos, y luego había otra secta por ahí que eran los esenios, y al último estaban los celotes, que eran los patriotas, que eran los que estaban en contra del sistema político de Roma y que se levantaban en armas. Entonces todos ellos se tiraban entre sí, todos. Esto se parece mucho a los sistemas de hoy, ¿verdad? El Pepe no sé qué contra el Papa no sé qué, y que hacen la alianza, no se quieren y después hacen una alianza para tirar al otro. O sea, nada ha cambiado, todo sigue igual, el pecado sigue siendo el mismo. En ese tiempo ellos estaban divididos, pero se unían para estar en contra de Jesús. Herodes y Pilato no se querían y se unieron para atacar a Jesús. Entonces se unían en contra de Jesús. Casi todo el sistema religioso, secta o movimiento filosófico enfatiza la salvación del hombre por obras de justicia. Ustedes observen todo esto. Testigos de Jehová es por obras. Tú eres salvo si haces obras. Católicos igual, los mormones, los de la luz del mundo y todas las filosofías dicen que solamente haciendo cosas buenas tú vas a ser salvo. ¿Sí? Entonces se unían en estos, ellos eran una secta o movimiento filosófico enfatizando la salvación del hombre por obras de justicia que hacen, viven y ejecutan. Por eso lo confrontan y nos preguntamos qué cosas refutaban para cuestionar la autoridad de la doctrina que enseñaba Jesús. ¿Qué más refutaban? Ya vimos a grandes rasgos que probablemente era lo de la limpieza del templo. Pero ¿qué más le refutaban a Jesús? ¿Qué más te llega en este momento a tu corazón? ¿Qué más le refutaban a él? ¿Por qué no querían los milagros? Ellos refutaban su autoridad. Dice, probablemente Jesús hacía recordatorio muy seguido de esta enseñanza. Mateo 4:17. Mateo 4:17.
Cito: después entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso, hermanos, fíjate bien, lo hacía muy seguido Jesús, ya que les responde el cuestionamiento que le hacían con una pregunta de Juan el Bautista. ¿Qué anunciaba Juan? ¿Y qué predicaba? Exactamente. ¿Qué decía Juan? Denme, ¿cuál? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Saben qué les decía? Enséñenme con su vida el testimonio de que ustedes han cambiado. Enséñenme con su vida. Eso era lo que les decía Juan. Tienen que venir al cambio de vida. Deben de dejar de ser lo que eran. ¿Qué éramos, Jesús? Acerca de que pregonaba Juan el arrepentimiento, pero probablemente se refería a todo lo que nuestro Señor había enseñado y hecho durante su ministerio, pero lo que más rondaba en sus almas lastimadas por tales verdades era la limpieza del templo y la entrada triunfal de ese momento. Eso era lo que en ese momento más les lastimaba. El reconocimiento de su autoridad también tenía un trasfondo cultural de parte de los fariseos, ya que cuando se ordenaba a un rabino tenía que pasar por los filtros, fíjense bien, para que un rabino tuviera la autoridad como maestro de Israel, como que enseñaba las cosas de Dios, tenía que pasar por los filtros del conocimiento y estudio, no sé si me entienden, que realizaban desde muy jóvenes a través de institutos establecidos por ellos y años de sujeción a tal sistema. Una vez que era ordenado, realmente el pueblo lo reconocía como un maestro acreditado de la nación y tenía también reconocimiento de autoridad. Eso era lo que tenía que pasar un rabino. Jesús nunca pasó por ahí. Jesús nunca fue a un instituto. Jesús nunca fue a una escuela. Jesús no recibió esa instrucción. ¿Ya se entendió? Por eso le decían: ¿y tú cómo haces esto? ¿Por qué enseñas aquello? ¿Por qué eres tan ¿Qué es una persona reaccionaria? Que reacciona. Una persona que va contra la cultura de ese momento, hace cosas contraculturales. Ellos tenían una cultura, hermano. Ellos tenían una cultura. Ellos despreciaban mucho a los niños. Y cuando Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí, es una cuestión contracultural. Cuando les dice: perdonen a sus enemigos y ámenlos, eso era contracultural. O sea, eso es ser reaccionario, como un revolucionario que va en contra de las cosas establecidas. Jesús manifestaba todas estas cosas. Entonces, por esa situación, Jesús no tenía tal proceso, jamás pasó por ningún instituto, ni pasó por ninguna ordenanza como rabino, ni como maestro. Realmente, en su corazón, de ellos, del pueblo, de los fariseos, de los escribas y los sacerdotes, él era un maestro inexperto. Él era un maestro que no tenía ordenanza. ¿De dónde había aprendido tanto? Y además iba contra sus costumbres. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el sistema, hermano, que hoy prevalece también en muchas iglesias. Yo no estoy en contra de que alguien se vaya a preparar a un instituto, de verdad. Yo no estoy en contra de eso. Pero muchos de los que van a los institutos, cuando salen de los institutos listos para llevar a cabo un ministerio, la mayoría, por boca de muchos pastores, o sea, de esos que tienen hasta los institutos, dicen que el proceso para desinflarles el ego tiene que ser como de 3 años también, porque salen bien egocéntricos.
¿Alguno de ustedes tiene algún estudio aquí? Yo me imagino. Y tienen una carrera. Y cuando terminan, muchos de los que tienen una carrera, oficio o cualquier logro material, ¿cómo se siente el estado egocéntrico? ¿Cómo se siente el ser humano cuando tienes un logro? ¿No? Te inflas como globo. Pues era lo que ellos les pasaba en ese momento. Y como Jesús no lo había tenido, pues lo catalogaban de tal manera. Por eso también lo cuestionaban la autoridad. Imagine usted cuando lo vieron predicar un sermón de la montaña. Imagínese usted cuando lo vieron hacer esto, cuando les dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y se quedaron así, no entendieron qué era la pobreza de espíritu. Para ellos, la pobreza de espíritu era ser neófito, era ser indolente, era ser pecador. Para ellos era la pobreza de espíritu. Cuando Jesús les voltea, porque tú ya sabes lo que es por qué el Señor pide pobreza de espíritu, ¿verdad? ¿Tú sí lo sabes? No. Cuando dice el Señor, bienaventurado el que es pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se quedaron así. ¿Qué quiere decir bienaventurado? El pobre de espíritu. Dichoso, gozoso y feliz, que tú no eres un envanecido como estos que se creen ricos de espíritu. Los fariseos se creían ricos en espíritu. ¿Y qué eran los fariseos? ¿Ya se entendió cómo lo decía Jesús o no? Él les decía a ellos, estos son ricos en espíritu, en orgullo. Bienaventurados ustedes que van a renunciar al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, y me van a necesitar a mí. Ahora sí ya se va entendiendo, porque ellos, cuando lo vieron predicar el sermón de la montaña, cuando lo vieron sanar leprosos y toda clase de enfermedades, resucitar a los muertos, correr a los ladrones del templo y llamarse a sí mismo hijo de Dios. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Decían, llenos de asombro y de envidia, ¿no? Los fariseos no podían reconocer lo legítimo de dónde provenía su autoridad y su poder. No podían reconocerlo. Tal era su ceguera y su orgullo que prefirieron decirle que su poder y autoridad venía ¿de quién? De Satanás. ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan ese pasaje donde le dijeron? ¿Y qué les dijo él? ¿Qué les dijo Jesús? Que no iban a tener no iban a tener perdón por haber dicho la blasfemia en contra del Espíritu de Dios. Le achacaron todo lo que él hacía, en lugar de reconocerle que provenía del Señor, se lo achacaron que venía de Satanás. El gran problema de aquel entonces es igual al de ahora. Observa, cuando las escrituras, estas que tienes ahí en tus manos, esas que tienes en tus manos, confrontan costumbres, tradiciones, entonces rechazan a Cristo y no reconocen su autoridad. Cuando alguien rechaza lo que está escrito ahí, tú traes un punto de vista de la vida. Tú traes muchas cosas de las cuales estás satisfecho de la vida. ¿Cierto? Y cuando la palabra te confronta y te dice, no es por ahí, entonces muchos rechazan la autoridad de Jesús. Pueden seguir viniendo a la iglesia, se pueden ir a otra iglesia, pueden seguir creyendo en Dios, pero no hacen su autoridad, no hacen su voluntad, porque la rechazan. Dice, en el verso, esto fue en el verso 23, hermano. Todo esto que vimos es lo que le dicen en el verso 23. ¿Con qué autoridad haces esto? Pero si vemos el verso 24, ¿qué dice el verso 24? Dice 21, 24. Y Jesús les respondió, ¿ok? Y Jesús les respondió.
Cuando nuestro Señor utiliza la contrapregunta, porque ellos le preguntaron así, y ya vimos en el verso 23 cuando le dicen, ¿de dónde viene la autoridad? ¿Ya viste todo lo que está implícito nada más en ese solo versículo? ¿Por qué la gente rechaza su autoridad? ¿Por qué la gente no lo quiere? ¿Por qué la gente prefiere y acostumbra a hacerse sus ideas y sus situaciones? ¿Por qué la gente no puede discernir bien? ¿Por qué se aferra a lo que le enseñaron mal inclusive? Entonces, por eso, en el verso 24, cuando nuestro Señor utiliza la contrapregunta para responder, no es porque no supiera la respuesta, ni porque quisiera evadirla, no es por eso, sino para confrontarles el endurecido corazón, ya que Juan preparó el camino del Señor. ¿Cuál fue la contrapregunta? Ok, les voy a contestar, pero si ustedes me responden esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué les preguntó esto? Por lo que les acabo de decir. Los confronta porque Juan preparó su camino. Vean lo que dice Mateo 3. Vamos a regresar tantito a Mateo 3, en el 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel quien se refirió al profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea, toda la región de alrededor del Jordán, acudían a él confesando sus pecados. Quiero que tú vayas viendo por qué todo el pueblo lo tenía como profeta. Ok. Eran bautizados en el río Jordán, pero cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Ok? Ya vieron qué es lo que predicaba Juan. Ya vieron de quién hablaba. Ya vieron a quién pregonaba. Y ya vieron cuál era la doctrina. Entonces dice aquí, y ellos también lo rechazaron, ya que su ministerio era bautizar a los pecadores para arrepentimiento, y la claridad con que juzgaba el matrimonio de Herodes era preciso, adulterio en contra de su hermano Felipe. ¿Cierto? Este era lo que predicaba Juan. Teniéndole preso Herodes, no le mató inmediatamente porque le gustaba oírlo como le predicaba, pero al ser un hombre de doble moral, fíjense y observen eso, a muchos de nosotros nos gusta la predicación, ¿cierto o no? Cierto, porque sabemos que viene ¿de dónde? De Dios. ¿Para qué es la predicación? Es una instrucción para arrepentimiento, para cambiar de vida. Esa predicación tienes que ponerle mucha atención, tienes que asimilarla, procesarla y obedecerla, porque es con autoridad de parte de Dios. Bueno, todo esto lo comprendía este hombre malvado llamado Herodes Antipas. Herodes Antipas era un pecador como tú y como yo. Era un hombre que precisamente le gustaba oír a Juan de la predicación y que lo admiraba inclusive, pero tenía un pequeño defectillo y un pecado muy fuerte.
¿Cuál era? La lujuria. Lujuria. La lujuria es un pecado que dice que son apetitos desordenados de la carne, desviaciones en mi corazón, en mi mente. ¿Sí se entiende? Es un pecado que condena a Dios. Es un pecado que nos lleva al exterminio moral, espiritual. Pero le gustaba oír a Juan. Pero al tener doble moral y no tener convicción, cuando la lujuria de lo dominó, lo mató. Pastor, ¿y en dónde está eso de que le gustaba oírlo? Vete a Mateo 6. Mateo 6, en el versículo 19. Dice, ¿sí es eso? Mateo 6. Ya me volví a equivocar. No, no es. Ahorita me lo encuentra Toño. Le gustaba escuchar a Juan, le gustaba escuchar su predicación, e inclusive le temía, pero no hacía su voluntad. Entonces, cuando le bailó la hija de ¿quién? De Herodías. ¿Cómo se llamaba? Decía, ¿dónde? ¿En qué parte de la Biblia dice? Lo dicen las películas. Ya ven cómo. De veras, si ustedes revisan la Biblia, no dice que se llama Salomé, ¿eh? De verdad. Nomás dice que era la hija de Herodías. Cuando le bailó Herodías de una manera sensual, el hombre se derritió de lujuria y le pidieron la cabeza del Bautista y lo mató. Lo tenía en un calabozo, no lo mataba, le tenía temor y le gustaba escucharlo. A ver si ahorita encuéntrala. Probablemente sea Mateo 16, pero Marcos 6. Marcos 6, 14. Sí, vamos ahí. Marcos 6, 14. Y cito: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta como uno de los profetas. Hasta el 20, ¿verdad? Ok. Porque Herodes, ok, vamos a ver desde el 19. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, ¿ya se entendió? Sabiendo que era un hombre, él sabía que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba perplejo. O sea, le gustaba la predicación, le llenaba su espíritu al Herodes Antipas, pero le gustaba escucharlo, Ahí está, hermano, la cita que puse mal yo aquí. Entonces, ante esa circunstancia, el hombre era de doble moral. Por eso tenemos que tener cuidado al venir nosotros a la congregación. ¿Te gusta escuchar la palabra? ¿Te regocija escuchar la palabra? ¿Te llena la palabra? Pero si eres de doble moral y no tienes convicción, va a llegar un día en que vas a matar en tu corazón esa palabra. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? ¿Sí la recuerdas perfectamente? Cómo cae la semilla y por diferentes causas no fructifica, no da fruto. Ok.
Entonces dice, cuando se dieron cuenta los principales sacerdotes que una vez más nuestro Señor los había puesto en jaque mate. ¿Sí? ¿Quién juega ajedrez? Cuando le dice al Kevin, jaque mate, ya no hay salida. Así los puso el Señor, en jaque mate. Todavía trataron de justificar sus mentiras y cualquier respuesta que dieran de las dos que les propuso, los metían en problemas. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Cualquiera. Aquí nuestro Señor nos deja claramente un antídoto contra la necedad de siempre tener la razón. ¿No te ha pasado, hermano, en algunas veces que tú no quieres dialogar, no quieres llegar a un entendimiento, no quieres entender las cosas, quieres ganar? Siempre. O ganas o empatas, pero no pierdes. Tu punto de vista prevalece. Ay, ¿de dónde viene el...? Ok, entonces, acepta la verdad aunque te duela, hermano. Acéptala. Cuando proviene de parte de Dios y me está doliendo, si me dice la palabra que realmente sigo siendo un hombre perezoso, un hombre indolente, una mujer que no entiende, un hombre que es reacio de corazón, si la palabra me lo está diciendo y es evidente en mi corazón, acéptalo. Porque estos no aceptaron. De lo contrario, el orgullo te mantendrá muerto espiritualmente. Si tú no aceptas cuando te equivocaste, que te digan la verdad, o sea, vas a permanecer muerto. Juan había declarado, fíjate bien, Juan había declarado, el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? Aceptar el bautismo de Juan como que proviene del cielo, habrían tenido que aceptar que Jesús como Mesías venía también del cielo. ¿Sabes cuándo lo iban a hacer? Nunca lo hicieron, nunca lo han hecho. Siguen muertos espiritualmente los judíos. Siguen esperando un Mesías. No lo aceptaron. Todo lo que no concordaba con sus ideas y sus costumbres, jamás lo aceptan. Por eso dice aquí, pon atención, porque viene un antídoto contra nuestra necedad de siempre tener la razón. Yo he estado ahí, hermano. Ahí está mi hijo, ahí está mi esposa, ahí está alguna gente que ha trabajado conmigo más a detalle y a veces ven cómo soy de necio. ¿O estoy equivocado, esposa mía? ¿Estoy equivocado? ¿No soy muy necio a veces? De veras. Y le doy vuelta y no es que... Y ya cuando me veo atrapado me dicen, ya, ríndete. Me dice, Señor, ya. No, ¿por qué no aceptas que estás equivocado, que la regaste, que te exaltaste, que gritaste, que hiciste lo que hiciste? Los incrédulos o mal adoctrinados que escuchan las verdades del Evangelio, siempre habrá una predisposición para rechazarla, siempre. Fíjate bien, los incrédulos y las personas que han sido mal adoctrinadas y escuchan la verdad de un Evangelio, siempre habrá una predisposición para rechazarla, para justificarse. No, pero es que no es así. No, pero es que la ciencia dice. No, pero es que esto y aquello. Cuando Dios dice esto es pecado. La borrachera no es una enfermedad, es un pecado. ¿Cierto? Y uno le quiere dar vuelta. Fijémonos en estos ejemplos. Vamos a ver Juan 9, del 29 al 34. Juan 9, del 29 al 34. Juan 9. ¿Ustedes saben de qué trata todo el capítulo de Juan 9? ¿Quién me dice? Del ciego de nacimiento, exactamente. Todo el capítulo habla de un ciego que así nació. Pero si nos vamos directamente al versículo del 29 al 34, vamos a ver lo que estábamos ahorita
comentando. 29, dije. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es, dicen los fariseos. No, le están diciendo al ciego. El hombre les respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Les dijo el ciego, el hombre indocto, a los fariseos, a los que eran de la ley, alguien que en ese momento había sido sanado por Jesús. Como cuando tú vas y le dices a alguien: pues yo no sé qué pasó, pero Jesús vino a mi vida y mi vida está cambiando. Y entonces en el 34, fíjense lo que le respondieron. Ellos respondieron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. ¿Cómo? Y lo echaron fuera. Por eso les digo, hermanos, tenemos que escuchar la verdad del Evangelio aunque duela y reconocer cuando nos hemos equivocado. Ellos, los fariseos, no pudieron aceptar una verdad, la rechazaron. Sí decían de los hombres, por eso no podían decir del cielo, porque tenían que aceptar que Jesús era el Mesías. Si decían de los hombres, o sea, por iniciativa de Juan, o sea, que no venía de Dios, que era solamente de Juan y no era divina, temían por su seguridad, porque el pueblo tenía a Juan por profeta, y los fariseos, la opinión que tenían del pueblo era que no conocían la ley y que eran malditos. Esa opinión tenían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. Esa opinión tenían del pueblo. Vean lo que dice Juan 7:45. Juan 7:45. Ahí damos para atrás tantito. Y cito: entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás un hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿De quién creen que estaban hablando ahí? De Jesús. Les dijeron: ¿por qué no lo trajeron preso? Si nosotros les dijimos. Y los guardias dijeron: es que no hemos oído en otro lado este tipo de doctrina. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído que él, alguien de los gobernantes acaso han creído en él, alguien de los gobernantes o los fariseos? Hagan de cuenta que les están diciendo: ¿acaso ustedes han visto que hemos creído en él? Pero esta multitud que no conoce la ley, ¿qué es? Maldita. Así tenían catalogado al pueblo. Por eso cuando les preguntó Jesús: ¿viene del cielo o de los hombres? No, dijeron, fíjense lo que dice. La respuesta: no sabemos. La verdadera respuesta, ¿sabes cuál hubiera sido? ¿Cuál te imaginas? Porque sí sabían de dónde venía. La respuesta correcta es: no queremos decir. No la queremos decir. A ese grado llega el orgullo. ¿No te ha pasado así? ¿No te ha pasado esas respuestas? Te piden la verdad y sales con evasivas cuando la realidad es que no quieres decir la verdad. No puedes decir la verdad. Te metes en problemas y dices la verdad. No la puedo decir, no la quiero decir. La respuesta de Jesús: yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Aquellos que detienen con injusticia la verdad, lo que merecen fue la negación del conocimiento. De verdad, hermano. Aquellos
que detienen con injusticia la verdad, lo que merecen es que no tengan ese conocimiento. Romanos 1:18 lo dice. Vean lo que dice. Romanos 1:18. Fíjense lo que dice. Romanos 1:18. Sí. ¿No está aquí? No. Ahí está. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ten cuidado, hermano, porque dice que la ira de Dios viene sobre tus huesos. La verdad está ante todo, topen lo que tope, ¿sí? Negación del conocimiento. ¿Has oído aquella famosa refrán muy utilizado en nosotros que dice, no hay más ciego que el que no quiere ver? Ahí estaban estos. Y ya cerrando del verso 28 al 32 dice, un viejo refrán, el pez por la boca muere, ¿cierto? Ese es otro refrán. ¿A qué refiere? Que ellos, fíjate lo que dice aquí, nuestro Señor a través de esta parábola les ofrece la realidad de condenarse de sus propios labios. ¡Pum! El llamado del Evangelio y el contraste de la respuesta. El primer hijo, ¿no? ¿Qué le dijo? Un hijo, había un hijo, ¿y qué dijo? No voy. Como cuando contestas, voy a hacer esto, no quiero. Pero después te arrepientes y vas. El primer hijo, la renuencia al llamado y el arrepentimiento para llegar, ¿cierto? Ese fue el primero. El segundo hijo, la nociva y falsa apariencia de obediencia. O sea, la hipocresía. Entonces aquí está diciendo Jesús, ¿quién obedeció primero? ¿Y qué dijeron ellos? Pues no eran tontos. El primero. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Dijeron el primero. Respuesta correcta. Estos estaban seguros de tener una relación con Dios, pero sus acciones y procedimientos negaban realmente creer en Él. Ellos estaban seguros, los fariseos. Hermano, pregúntate esto ahorita, a ti aquí, ahorita. ¿Estás seguro de tener una relación con Dios? ¿Estás seguro? Porque es una relación la que venimos a tener con Dios. Ahora pregúntate si tus acciones y tus testimonios avalan, ¿sí?, que crees en Él. No perfección, ya lo dijimos y lo hemos dicho muchas veces. No perfección, práctica. Renunciar al pecado día con día. Ir perfeccionándose espiritualmente, parecerse cada día más a Cristo. Estos estaban seguros de tener una relación con Dios, pero sus acciones y testimonios negaban realmente que creían en Él. Anhelan que venga el Mesías y cuando vino, no lo recibieron. Por lo cual los pecadores, y Jesús hace énfasis en los publicanos y prostitutas. ¿Saben por qué? Porque ellos eran judíos, eran peores, los tenían peores que los mismos gentiles. Los publicanos, ¿quiénes eran? Dice la palabra. Recaudadores de impuestos. Los odiaban. Los judíos los odiaban. No los querían. Los querían muertos en chimpachole. Y las prostitutas representaban la clase más baja moralmente hablando. O sea, los tenían por basura. Por eso les cae así como bomba, que les dice, ¿saben qué? Los publicanos y las prostitutas, ellos realmente, o sea, condenaban a estos sectores. La frase, entrarán antes que ustedes, no quiere decir que van a entrar, ojo, no quiere decir que van a entrar después de ellos. El que rechaza a Cristo, ¿qué le pasa? Se condena. Al mencionar nuestro Señor que Juan vino en un camino de justicia, está diciendo, en otras palabras, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque al final les dice, Juan era un hombre de justicia, lleno del Espíritu Santo, devoto, entregado, honesto, sincero.
dice que era enviado a preparar el camino de nuestro Señor. No le creyeron, lo mataron. Pero los publicanos y las prostitutas, algunos después se arrepintieron. Fíjate, un publicano que odiaban, una prostituta que representaba moralmente lo más bajo, basura. Cambiaron. Jesús concluye, ustedes vieron esto, les dice, ustedes vieron esto. El cambio de juicio y actitud de los publicanos y las rameras. Vieron cómo cambiaron sus vidas, fueron transformados y ni aún así no creyeron los fariseos. Hermano, tú cuando veas el cambio de alguien, ¿sí?, y que viene de Jesús, cree. A tu lado, ese es el problema de mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque dices que eres cristiano, pero no hay cambio. ¿Y qué dice la gente? No. El verdadero testimonio que dieron los publicanos y las prostitutas es que cambiaron. Dejaron de ser prostitutas y dejaron de ser recaudadores de impuestos. Hay 2 ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Mateo. ¿Y la otra? ¿Quién? No, María Magdalena no era prostituta. Es aquella mujer que iban a apedrear. ¿Recuerdan? María Magdalena no era prostituta. Se lo achacan también como en la película. En la película la ponen como prostituta. No, era aquella que iban a apedrear, ¿recuerdan? La que estaba en adulterio. Una que ungió también al Señor, que tenía muchos pecados, que entró a la casa de Simón el leproso y le dijo, ¿cómo? Y cambiaron. Ellos los vieron. ¿Por qué? Porque andaban con Jesús. Jesús tenía un ministerio y Jesús andaba con hombres y mujeres. Aquí parece el ministerio de Jesús. Hay más mujeres que hombres. Pero así lo quiere el Señor. A ver cuándo se apuntan los varones. Vengan de apoyo. De apoyo, de apoyito. Ok, entonces esa es la idea, hermanos, de este sermón. La autoridad de Jesús está por encima de la autoridad de los hombres. Y más si hay fariseísmo y hipocresía. Ok, voy a orar y una vez terminando la oración vamos a empezar el simulacro. ¿Ok, Pepe? No, sí, después de la alabanza, perdón. Estoy muy emocionado con el simulacro. Bueno, vamos a orar, cantamos la última alabanza y después de la última alabanza empezamos el simulacro. ¿Sale? No, hoy no hay anuncios. Hoy no hay anuncios. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, honra y gloria por esta palabra, Señor. Hoy sabemos que la autoridad perfecta viene de Jesús. Hoy sabemos que tenemos que someternos a esa autoridad para que nosotros, Padre, realmente podamos ejercer la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús, Padre, viene de lo alto. Nuestra autoridad, Señor, también viene de lo alto. Danos la gracia, Padre, para el arrepentimiento, para el cambio de vida, para que nosotros demos buen testimonio y podamos entonces, Señor, poder ayudar a otros a sacar esa viga que traen en su ojo. Ayúdanos, Señor, para que también cuando seamos confrontados por los falsos maestros, las falsas enseñanzas, nosotros podamos ser valientes y hablar, Señor. Hay consecuencias, yo lo sé, Padre. Danos la valentía, Señor. Sabemos que tú nos guardas y nos cuidas. Y sabemos, Padre, que tú nos respaldas. Muchas gracias, mi Dios. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.